Voy a cerrar mi cámara. Desde que nos vayamos, no me permite la última. ¿Se ve la presentación? ¿Me indican, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Tenemos que comenzar indicando de qué es el intersticio pulmonar. Ustedes saben que en lo que es vías aéreas superiores e inferiores, tenemos una división de las mismas, vías aéreas de conducción y vías aéreas de intercambio hematogaseoso. Voy a hacer ingresar a su compañero y listo. ¿Verdad? Entonces, en lo que corresponde a las vías de intercambio hematogaseoso, que comprende desde bronquiolo respiratorio hasta el espacio alveolo intersticial, es ahí donde encontramos al intersticio. ¿Qué es el intersticio pulmonar en sí? Es una trama de tejido conectivo que proporciona un adecuado soporte al resto de las estructuras pulmonares. Esto es importante y de esto vamos a ver, se trata el tema. Este espacio está conformado por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno y fibras de fibronectina, entre otros componentes. El intersticio pulmonar, tenemos cuatro tipos de intersticio pulmonar. Tenemos el intersticio interlobular, fíjense, esos son los intersticios que se encuentran entre lóbulos. Luego tenemos el intersticio subpleural, que se encuentra entre la pleura y el lóbulo. Luego tenemos el intersticio centrolobular, el que se encuentra en medio del lóbulo, y el intersticio peribroncovascular. Obviamente es aquel que se encuentra acerca de lo que es el ilio, ¿no? Donde lo que son los bronquios y los vasos, ya sea arteria o vena. Y luego tenemos dentro de esta composición que es el septo interlobular, entre los lóbulos. Ahora, de este intersticio pulmonar, nosotros debemos tratar y vamos a ver dónde se presenta la patología, específicamente en el lóbulo pulmonar secundario. Este lobulillo pulmonar secundario que están viendo aquí, tiene esta forma, es una estructura anátomo-funcional más pequeña del pulmón, que tiene una forma poliédrica, que mide entre 1 a 2.5 centímetros. ¿De qué consta? De una arteriola central pulmonar, de un bronquiolo terminal, y están rodeados ¿de qué? De septos, estos septos que hemos visto, de septos de tejido, obviamente, conjuntivo. Y estos septos de tejido conjuntivo están acompañados ¿de qué? De venas, linfáticos, ya, no se van a olvidar. De ahí viene, de esta estructura del lobulillo pulmonar secundario, las características del patrón radiológico característico en la fibrosis pulmonar. Cualquier alteración de su estructura de este lobulillo pulmonar secundario, ya, va a determinar el patrón radiológico que va a tener un tipo de patología intersticial. Entonces, han debido ver hasta el momento, porque ya solo faltan 2 días para que roten, cuál es el compromiso, cómo se nota una fibrosis pulmonar, tanto en la tomografía, al examen físico, porque en el examen físico tenemos estertores de destrucción, los famosos velero velcro, por este engrosamiento septal de destrucción de estos septos. En una tomografía vamos a ver así un pulmón con fibrosis. Entonces, ¿cómo definimos CEPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa? Es un grupo heterogéneo de procesos patológicos o patología pulmonar que se presenta generalmente en personas mayores de 50 años. Este grupo heterogéneo comparte manifestaciones clínicas, radiográficas y pruebas de función respiratorias comunes, muchas de ellas comunes entre sí, que afectan estructuras alveolo-intersticiales. Afectan también a vías aéreas pequeñas y también la vasculatura, alguna de ellas. ¿Cuál es la incidencia? Se presentan alrededor de 10.7 casos por 100,000 habitantes en hombres
Y en el caso de las mujeres tiene una frecuencia de 7.4 casos por 100.000 mujeres. La prevalencia, el rango es de 3 a 20 casos por 100.000 habitantes. El género, es más frecuente en hombres, ¿no? Por el antecedente de ocupación. En una neumocitis leucocitaria, por ejemplo, generalmente es exclusiva en mujeres, ¿no? La edad de presentación entre 40 a 70 años. Más de 2/3 o 3/3 partes generalmente se presentan a partir de los 60 años. ¿Cuál es la clasificación del EPID, de las intersticiopatías? Para hacerlo más didáctico, las vamos a clasificar en 3 grupos. El primer grupo, que se trata de neumonías intersticiales idiopáticas, son aquellas que no tienen causa identificada, es de causa desconocida. Su principal representante aquí está la fibrosis pulmonar idiopática. En el segundo grupo tenemos al EPID de causa conocida o asociada a entidades bien definidas, como ser un EPID asociado a la inhalación de polvo inorgánico, como es la neumoconiosis. Si seguimos dividiendo la neumoconiosis, vamos a tener según el polvo inorgánico en el que se esté en contacto con el sílice. Entonces va a ser silicosis. Con berilio, beriliosis. Con el asbesto, asbestosis, ¿no? EPID de causa conocida o asociada a la inhalación de polvo orgánico, ¿ya? Generalmente son bacterias o hongos. Y de causa secundaria o asociada a utilización de fármacos, que vamos a ver. Secundaria colagenopatías, etcétera, ¿sí? Entonces es un grupo en el que la causa se conoce. El tercer grupo es de causa heterogénea, que pueden ser primarias o asociadas a procesos no muy bien definidos. En este grupo se encuentran las enfermedades granulomatosas, otras que pueden ser como la sarcoidosis, la proteínosis alveolar, que ya son más de especialidad. Actualmente, el EPID se clasifica de la siguiente manera. Esta es la clasificación desde hace 2 años atrás, la cual se mantiene. La que les he dicho es con fines académicos, ¿no? Para que se recuerde. Entonces, tenemos esta clasificación de intersticiopatías principales, neumonías intersticiales idiopáticas. Aquí se sigue encontrando la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica idiopática, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía intersticial descamativa, la criptogénica, la neumonía intersticial aguda en este grupo. La neumonía intersticial idiopática rara, que es otro grupo, aquí encontramos a la neumonía intersticial linfoidea idiopática, a la fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática. Otro grupo, neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables, de causa conocida o asociadas. Aquí tenemos a las que habíamos mencionado, asociadas a enfermedades del colágeno, asociadas a polvo inorgánico, inducidas por fármacos o radioterapia, causadas por polvo orgánico como la alveolitis alérgica extrínseca, asociadas a enfermedades hereditarias como la enfermedad de es la enfermedad del patrón en empedrado, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad de tirsiopatía aguda que lleva al paciente a fallecer o tiene una elevada mortalidad. Las primarias o asociadas a otros procesos no muy bien definidos. Aquí, como les indicaba, está la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, la linfangioliomyomatosis, las eosinofilias pulmonares, listocitosis X o granulomatosis de células de Langerhans, la amiloidosis y otros tipos de PITS que no se encuentran en anteriores clasificaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es si se trata, cuando nosotros tenemos un paciente, si existe algún antecedente con el cual nosotros podamos asociar esta fibrosis pulmonar. Entonces, de causa conocida o asociada, vamos a dividirla en 3 grandes grupos, que es lo más frecuente que se puede presentar. De agentes inhalados, ya sean orgánicos o inorgánicos. Los inorgánicos, como les decía, se reúnen en un grupo grande como son las neumoconiosis. Aquí está la silicosis, la asbestosis, beriliosis, ¿no? La exposición al cobalto, aluminio.
La orgánica, que también es conocida como neumonitis por hipersensibilidad, por la exposición a antígenos en las heces de las aves, de los roedores, hongos, bacterias termofílicas, micobacterias, químicos volátiles o metales que también pueden desencadenar una neumonitis por hipersensibilidad. De ahí la importancia que cuando nosotros entrevistemos a nuestros pacientes tengamos estos datos, el tiempo de exposición, qué tipo de exposición ha tenido, ¿sí? Las horas de exposición son muy importantes a la hora de dar con el diagnóstico. La de causa asociada a tejido conectivo. Las principales enfermedades secundarias a tejido conectivo son esclerodermia, polimiositis o dermatomiositis, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad mixta del tejido conectivo, espondilitis anquilosante, síndrome de Sjögren, síndrome de Behçet. Entonces son patología reumatológica que está asociada ya sea por su medicación o por la alteración inmunológica que presentan de base, que también pueden condicionar enfermedad pulmonar intersticial difusa. La siguiente, que es inducida por drogas. Aquí tenemos a varios fármacos que son capaces de inducir a la fibrosis pulmonar. Por ejemplo, antiarrítmicos. Dentro de estos antiarrítmicos tenemos a la miodarona, antidepresivos, radiaciones, radioterapia, el oxígeno muchas veces, antibióticos, cocaína dentro de drogas eh, que tienen que son de uso ilegal, ¿no? Entonces, también la marihuana dentro de estas drogas de uso ilegal. También alteraciones con algún tratamiento de quimioterapia totalmente específico que puede desencadenar tanto fibrosis como datos de hipertensión arterial pulmonar, que muchas veces se confunden, ¿no? Es fibrosis, pero resulta ser hipertensión arterial pulmonar. Algún tratamiento como, que se utilice en quimioterapia. Asociadas a enfermedades hereditarias que ya hemos citado, que causan un EPIT agudo y una elevada mortalidad. Entonces, para que nosotros tengamos conocimiento de algunas de las enfermedades secundarias como las neumoconiosis, por ejemplo. Lo más frecuente, voy a citar, la silicosis y la asbestosis. En la asbestosis, la etiología es un polvo inorgánico que tiene la característica de ser macroscópicamente como serpentinas, y su nombre de este metal inorgánico se lo llama crisotilo, ¿sí? Y la inhalación de este de forma crónica nos va a dar un EPIT, ¿sí? Tiene que tener el antecedente exposicional, cuyos síntomas generalmente son disnea y tos no productiva. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Se puede realizar una fibrobroncoscopía, realizar un lavado broncoalveolar, y de este lavado hacer un estudio mineralógico. De este estudio mineralógico se van a ver los cuerpos de asbesto o ferruginosos con material proteico en los macrófagos. Es una característica. ¿Qué características tiene en la imagen radiográfica? Da lugar a placas pleurales, fibrosis pleural difusa. La asbestosis generalmente se presenta en lóbulos inferiores. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente broncodilatadores. Durante el seguimiento hay que buscar intencionalmente pues cáncer con la evolución del paciente, si tiene placas o masas a nivel pleural, porque es frecuente que la asbestosis nos desencadene cáncer. Existe mayor riesgo de que tenga una asbestosis en pacientes con EPOC, tabaquismo, con fibrosis retroperitoneal y pericarditis constrictiva. Ese tipo de lesiones podemos encontrar en la placa tomográfica. La mayoría de ellos son, fíjense, masas, que es engrosamiento pleural y obviamente masas, este engrosamiento pleural y este tipo de masas con un ángulo agudo en relación a la pleura.
Son características más de especialidad, pero es bueno que ustedes conozcan. Otra neumoconiosis frecuente que nosotros tenemos es la silicosis, ¿no? Por la exposición a qué? Al dióxido de silicio cristalino. ¿Cómo yo llego al diagnóstico? De la misma forma con lavado broncoalveolar, fibrobroncoscopía, que voy a ver una silicosis aguda, si es que existe silicoproteinosis o puede existir una silicosis crónica, simple o complicada con fibrosis progresiva masiva. Son los diagnósticos a los que puedo llegar con una silicosis. La característica en la radiografía de tórax o imagenológicamente son en la silicosis simple, nódulos que van desde 2 a 5 milímetros de diámetro, generalmente en lóbulos superiores y zonas posteriores. En estas características voy a encontrar las famosas imágenes en cáscara de huevo, que se deben a adenopatías parailiares con calcificaciones. O sea que, recuérdense, en la silicosis encuentro imágenes en cáscara de huevo. Puedo encontrar una silicosis compleja. Los datos imagenológicos se caracterizan por opacidades de más de 1 centímetro de diámetro en zona medio periférica, pulmonar, pariliar, que están asociados a un patrón también enfisematoso. Puede tener otro componente, parenquimatoso o pleural. ¿Cuál es el tratamiento? Broncodilatadores. En una zona endémica con alta prevalencia de tuberculosis, tenemos que descartar a la vez que se trate de tuberculosis o otra infección por micobacterias, la mayoría de las veces. También hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades reumatológicas como los nódulos en artritis reumatoidea, por ejemplo, en la esclerodermia. Hacer un diagnóstico diferencial en cáncer pulmonar, que una lesión metastásica, ¿no? De otro foco, de otro origen primario, que pueda dar lugar metástasis en parénquima pulmonar, por las lesiones o las características de imágenes nodulares, ¿no? Pero si tiene un antecedente, pues, sobre todo laboral, entonces muy probablemente sea una silicosis. Y aquí vemos una silicosis compleja, que ya no es solo en lóbulos superiores, sino a nivel iliar. Importante destrucción del parénquima pulmonar, igual. Entonces, otras causas asociadas a entidades bien definidas, tenemos las asociadas a enfermedades reumatológicas o asociadas a enfermedades de tejido conectivo. Y aquí tenemos las principales: la esclerodermia, la poliomielitis, dermatomiositis, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico. Nosotros utilizamos para el diagnóstico de la misma patrones radiológicos, que vamos a ver cuáles son. Esto es para que tengan ustedes conocimiento, que no, esto es más de especialidad, pero les voy a dar un enfoque cómo nosotros vamos a diagnosticar estando en primer nivel. No es tan sencillo. No es solo el tratamiento broncodilatador, como eran las de causa asociada a neumoconiosis. Cuando se trata de causa conocida o asociada a enfermedades reumatológicas, el tratamiento y el algoritmo diagnóstico es totalmente distinto. Para el diagnóstico, yo solicito anticuerpos. Fíjense, todos estos anticuerpos que están viendo en esta tabla se solicitan de acuerdo a la patología que yo estoy sospechando. Y si mi paciente tiene, sobre todo, manifestaciones pulmonares, pero en su tomografía. Los hallazgos o patrones radiológicos en el EPID pueden describirse como un patrón NIN, neumonía intersticial no específica o neumonía intersticial usual. Generalmente, la mayoría de las veces, se describe un patrón NIU cuando se trata de una fibrosis pulmonar idiopática y NINE cuando se trata de una patología pulmonar asociada a otra de tejido conectivo. NINE. Entonces, si me describen un patrón NINE, yo tengo la obligación de descartar patología reumatológica. Estas. Si ustedes ven, se repite el mismo patrón, una neumonía criptogénica organizada, como dice aquí,
descamativa, como es en la artritis reumatoidea. Cada una tiene un patrón específico que nosotros tenemos que descartar con marcadores como los anticuerpos. Entonces, solamente para que conozcan, no los voy a atormentar. Dígame los anticuerpos para el diagnóstico de un EPID, de secundario, artritis reumatoidea. No les voy a pedir yo eso. Pero es para que vean cuán complejo es, no es simple el diagnóstico. Otra causa conocida o asociada bien antiarrítmicos, como les decía, la amiodarona, los antidepresivos, los antibióticos, quimioterapia, radioterapia, drogas ilícitas, cocaína, marihuana, que pueden condicionar a que el paciente no solo tenga fibrosis pulmonar, sino también EPOC y cierto riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, hay un score que se utiliza que va de grado 0 a grado 5 para ver qué riesgo tiene este paciente, ¿sí? Para ver tras esta exposición a fármacos si tiene o no riesgo para desarrollar una fibrosis pulmonar. Un solo ejemplo de lo que son de causas no definidas son la sarcoidosis, la proteínosis alveolar, que la mayoría de ellas se hace un diagnóstico de tipo anatomopatológico o histopatológico. ¿De acuerdo? Entonces, solo para que conozcan, no es tan simple la fibrosis pulmonar, pero nosotros tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que tomar en cuenta para sospechar de que mi paciente pueda tener fibrosis pulmonar. Primer factor de riesgo, que mi paciente fume, ¿no? Que tenga un IPA mayor a 20 paquetes año. El hábito tabáquico en pacientes que tienen fibrosis pulmonar es importante. La utilización de fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? ¿Cuán frecuente utilizado? ¿Cuántos años ha utilizado? ¿En qué tiempo de la utilización ha empezado a presentar síntomas? Otro factor de riesgo para que mi paciente tenga fibrosis pulmonar es la aspiración crónica, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que muchas veces nosotros no investigamos. Cuando nuestro cuadro causas infecciosas, hemos buscado sinusitis, hemos buscado bronquiectasias, época, asma, todo, pero él se queja de acidez, pirosis retroesternal, dolor a nivel de urente, de epigastrio. Tenemos que sospechar que esa tos crónica muy probablemente desencadene a futuro o está ya con la enfermedad de fibrosis pulmonar por una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Factores ambientales, la exposición a metales, cobre, plata, acero, polvo de madera, pino, solventes, que también pueden desencadenar un EPID. Factores infecciosos, como el haber padecido de la infección por virus de la hepatitis C, el herpes virus, el citomegalovirus, micobacterias, también son factores de riesgo para que nos desencadene una fibrosis pulmonar. ¿Qué micobacterias frecuentemente en Bolivia? Tuberculosis, ¿no? Entonces, las lesiones fibrocicatrizales que deja pueden llevar a una fibrosis pulmonar. Factores genéticos, mutaciones en los genes que mantienen la longitud de los telómeros. Muy importante. Alteraciones o mutaciones genéticas a nivel de la proteína C del surfactante, a nivel de la región promotora de mucina, 5B. Si nosotros nos damos cuenta, estos factores genéticos, alteración a nivel de los telómeros, cuando, no sé quién está rotando con el doctor Ordóñez decía, tal vez ya les ha comentado, ¿cuál es la causa, la etiología de la fibrosis? Es la senectud, ¿no? El envejecimiento. El envejecimiento de las células en el intersticio que te llevan a una fibrosis. De ahí parte todo. Y obviamente el envejecimiento va acompañado de mutaciones, que puede ser, no está 100%. Sí, actualmente se conoce otro tipo de fisiopatología, pero tiene relación en lo que es la fisiopatología de la fibrosis.
La autoinmunidad, enfermedades de tejido conectivo. Entonces, dentro de la fisiopatología se marcan 3 puntos muy importantes. La proliferación de los fibroblastos, la remodelación de la matriz extracelular, la destrucción de la estructura alveolar acompañada de depósito del colágeno. ¿Qué tiene que ver los fibroblastos? El factor de crecimiento, ¿se acuerdan? De fibroblastos, factor de crecimiento de fibroblastos. Se dice actualmente que es el encargado de mantener la longevidad. Entonces, tiene algo y está ligado a lo que decía el doctor, ¿no? El envejecimiento de estos fibroblastos del espacio intersticial tiene mucho valor. Actualmente se sabe que el factor de crecimiento 21 sobre todo está en relación con la longevidad. Entonces, en lo que es la fisiopatología, sobre todo de la fibrosis pulmonar idiopática, existen cuatro fases por las que se desencadena o cómo se va a ir desencadenando la fibrosis pulmonar. Tenemos primero un daño epitelial, ¿sí? Y activación ¿de qué? De las citoquinas proinflamatorias. Este es mi epitelio, mi espacio, mi alveolo bonito, ¿sí? Y aquí viene el espacio intersticial. Activación de los factores o citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1, 6, 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Si esto sigue, perpetúa, entonces va a una segunda fase que es de migración y proliferación de fibroblastos, ¿sí? Aquí ya se van dando lugar a la ruptura por esta migración de fibroblastos y activación de factores proinflamatorios, ruptura de la membrana basal, ¿sí? Por destrucción de ¿qué? De las proteasas, las famosas gelatinasas A y B, que forman coágulos para reponer esta membrana basal. Pero si sigue esto, nos vamos a una tercera fase que es la angiogénesis, con la formación focal. Este tejido que está roto, esta membrana basal que está rota, trata de cicatrizar como puede, dando lugar a la formación de miofibroblastos. Luego llegamos a una fase 4, que es entre la 3 y la 4, donde vienen los pacientes donde ya se establece la fibrosis, ya está establecida la fibrosis, donde viven una etapa de fibrosis y repitelización alterada, o sea, ha cicatrizado esa membrana basal como ha podido, ¿no? Pero lastimosamente en esta etapa existe apoptosis epitelial, ¿no? Y obviamente si existe esto, se va a dar lugar también a migración y proliferación de mayor cantidad de fibroblastos. Y obviamente va a haber formación focal de miofibroblastos, o sea que todo es un círculo vicioso que se va uno tras otro. Seguimos. Entonces no se van a olvidar. Tenemos esto en relación a las 4 fases en la fisiopatología. Lo que hemos indicado, existe distorsión irreversible de la arquitectura pulmonar. ¿Se acuerdan del lobulillo pulmonar secundario que mantenía esta arquitectura? Todo ese lobulillo está comprometido porque es una distorsión irreversible. Se modifica la síntesis y liberación de factores, entre estos proinflamatorios, fibrogénicos y otras citoquinas que actúan dando lugar a la formación de miofibroblastos, ¿no? Miofibrocitos. Aquí tenemos otra fisiopatología relacionada, pero a la neumonía por hipersensibilidad. Esto es un EPIT secundario a la inhalación de polvo orgánico que se puede presentar. Puede estar mediada por una respuesta tipo 3 o tipo visto en fisiopatología, ¿no? Que la exposición a diferentes antígenos como los hongos, el moho, por ejemplo, los carpinteros que tienen un antígeno micótico, pueden desencadenar este tipo de neumonitis por hipersensibilidad, que también se puede dar. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de mi paciente con EPIT? Primero, es muy importante que haga énfasis desde filiación, la ocupación
que tiene mi paciente, qué tiempo ha trabajado, con qué ha trabajado, si además tenía otro oficio o tenía otra profesión, qué tiempo, etcétera, ¿no? La residencia, la procedencia, tratar de buscar la exposición a combustible de biomasa, agricultores, ¿no? Si además de estar expuestos a combustible de biomasa, insecticidas, otro tipo de agentes nocivos para el pulmón. Además de ver las exposiciones, ver antecedentes de toxicidad, tabaquismo, combustible de biomasa, cuánto tiempo, etcétera. Ver agentes de hipersensibilidad, si el paciente está en contacto con plumas, proteínas heterólogas, en el caso de si cría aves, por ejemplo, va a estar en contacto con las heces de las aves que condicionan también otro tipo de patología, hasta neumonía por citocosis, de exposición a hongos, micobacterias. Si ha tenido antecedentes de cáncer de pulmón, cáncer de mama, si ha hecho tratamiento con radioterapia, quimioterapia, qué tipo de quimioterapia ha utilizado, es muy importante. Enfermedades sistémicas, además de las enfermedades sistémicas, tengo artritis. ¿Con qué hace tratamiento? Es muy bueno enfatizar en el tratamiento que realiza para su artritis, porque recordemos que el metotrexate también nos predispone a tener o es un factor de riesgo para tener fibrosis pulmonar. Y es muy utilizado actualmente el metotrexate en pacientes con artritis reumatoidea. En aquellos pacientes que tienen antecedente de tabaco, ¿sí? Es frecuente que desencadenen un tipo de fibrosis pulmonar de tipo idiopática, una neumonía intersticial descamativa, la histocitosis de células de Langerhans, o que tengan un patrón como la neumonía intersticial no específica. Los pacientes que están expuestos a polvo orgánico pueden desencadenar una fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía intersticial no específica. Inorgánico. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Si está expuesto a fármacos citotóxicos, en el caso de quimioterapias, estatinas, por ejemplo, la furantoína, la mitriptilina, qué tiempo ha consumido y ver a qué tiempo de la exposición a ese fármaco ha ido presentando sintomatología característica para EPID. Entonces, ¿cuál es nuestro algoritmo diagnóstico? ¿Qué hago? Tengo que detallar una historia clínica bien detallada, ver antecedentes, para ver yo si mi paciente tiene fibrosis pulmonar. Tengo que solicitar tomografía y tengo que realizar pruebas de función respiratoria. ¿Qué pruebas de función respiratoria solicito? Espirometría, pero que a inicios de la enfermedad muchas veces esta prueba puede ser normal, la prueba de caminata y la prueba de difusión de monóxido de carbono. Al ver la realización del patrón de la tomografía, voy a ver un patrón usual, sospecho que se trata de fibrosis pulmonar idiopática, y si existe otro tipo de patrón, tengo que realizar otro tipo de exámenes, y dentro de estos exámenes están anticuerpos, lavado broncoalveolar y biopsia. Lo mismo, tengo que ver mi historia clínica, ¿sí? Ya hemos visto qué detalles tenemos que pedir en la historia clínica, en filiación, antecedentes personales patológicos, ¿sí? No patológicos. Y ver que la principal manifestación clínica que presenta mi paciente con EPID es la siguiente: tos gradual y disnea, generalmente en un tiempo de evolución mayor a 6 meses. Mayor a 6 meses. Se queja de disnea. Disnea puede ser una disnea que va de 0 hasta 4 grado, según el Medical Research Council. Y yo tengo que ver qué grado de disnea tiene. Pero además, puede que te diga, en reposo estoy tranquilo y esté saturando 92, 93%, y tú dices, esto no es EPID. Pero hay un dato muy importante que tengo que hacer énfasis. Si ese paciente tiene disnea de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si al caminar ya empieza a tener dificultad para respirar o necesita descansar o se agita, como dicen los pacientes, me agito. Más de una cuadra, más de 2 cuadras, ya se cansa en superficie plana. Tienen que indagar siempre ese dato. Y la tos, esa tos es seca y tú buscas
¿no? Debe ser infección, el clima, pero es una tos seca. De igual manera que se acentúa cuando realiza esfuerzos físicos. Generalmente esta clínica es mayor con una evolución mayor a 6 meses. ¿Qué buscamos al examen físico en un paciente con EPIT? Lo primero que vamos a encontrar cuando le estemos saturando, ¿sí? Es acropaquia. Vamos a ver signos de acropaquia, que se presenta generalmente en 3 patologías, una triada: acropaquia, cáncer de pulmón, bronquiectasias y EPIT. Al examen físico de tórax, en el 80% de los pacientes vamos a escuchar estertores. ¿Qué tipo de estertores? Estertores secos, ¿no? Que se auscultan mejor al final de la inspiración. Como les decía, si compromete el espacio alveolo intersticial y este espacio está destruido, como dice Argente, se escuchan estertores de destrucción. ¿Cuáles son estos estertores de destrucción? Son los velcro, como dice Surus, ¿no? Entonces, busquen estos estertores que son más gruesos, más groseros, se puede decir así, simula el scratch de su Skechers, de su tensiómetro, tiene similar sonido. Puede existir sibilancias, ¿sí? Generalmente en la neumonitis por hipersensibilidad, roncus, sibilancias, ¿no? Broncoespasmo. Eso el examen físico. ¿Qué yo voy a encontrar? ¿Me servirá una analítica sanguínea? Sí, me sirve. Sobre todo si estoy pensando en entidades como sarcoidosis, proteinosis alveolar, no me sirve. Voy a encontrar linfopenia, menos del 20% en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y sarcoidosis. Puedo encontrar. Puedo pedir calcio. El calcio va a estar elevado en la sarcoidosis. LDH, el lactato deshidrogenasa, que también puede estar incrementado, sobre todo en la enfermedad pulmonar idiopática, ¿no? Voy a pedir un perfil inmunológico con ANA, anti-DNA y algo más específico para ubicar las patologías reumatológicas que les he mencionado o las principales hace un momento. Este es el perfil inmunológico. Generalmente la mayor parte de los reumatólogos lo pide y que está asociado a enfermedades como el EPIT. Y ahí ven, este es el algoritmo que nosotros seguimos para el diagnóstico de enfermedades reumatológicas, los tipos de anticuerpos que nosotros solicitamos para diagnosticar en específico una patología reumatológica. Ahora, como hemos visto en nuestro algoritmo diagnóstico, entonces ya tengo la sospecha. Me dice ese paciente, yo estoy con disnea, ya sea disnea de esfuerzo, disnea de reposo, más de 6 meses y tos seca. Descarto otras patologías que tengan similar clínica, pero también tengo que sospechar en EPIT, y más si tiene al examen físico acropaquia, si tiene estertores tipo velero, velcro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solicitar una tomografía y luego me voy a las pruebas de función respiratoria. ¿Qué patrones radiológicos yo voy a encontrar en un EPIT? Existen varias bibliografías. A lo más sencillo. Fíjense. Cuando tratamos de PIT, nosotros dividimos en 2 tipos de patrones. En los que tienen aumento de la atenuación y los que tienen disminución de la atenuación. Vamos a encontrar en los que tienen aumento de la atenuación un patrón reticular, un segundo en vidrio despulido, consolidación, nódulos, atelectasia o en empedrado, ¿sí? Aquellos que se caracterizan por disminución de la atenuación, se encuentra el patrón en panal de abeja, formaciones quísticas, enfisema, bronquiectasias, bulas y cavitaciones. Entonces, lo más frecuente que ustedes tienen que saber, si me reportan un patrón nodular, puede presentarse en el EPIT, sobre todo en las neumoconiosis.
Se puede presentar un patrón reticular, ¿sí? Las imágenes en vidrio deslustrado, con aumento de la densidad y disminución de la densidad, pues ya formaciones quísticas. Puede haber combinaciones entre una y otra, o pueden presentarse las cuatro en estadios más graves. ¿Qué características tiene el patrón reticular? ¿Qué es el patrón reticular? No es nada más que el engrosamiento septal, lo que les mencionaba al inicio de la clase, del espacio o los septos intersticiales del lobulillo, ¿se acuerdan? Entonces es un engrosamiento septal interlobulillar o interlobar. Aquí está, interlobares, interlobulillares. Y esto se traduce en lo siguiente, fíjense, bien marcado. Ahora, ¿dónde vamos a identificar este patrón intersticial? ¿En una radiografía de tórax? No. ¿Nos puede dar un patrón reticular? Sí, pero los diferentes patrones que acabamos de mencionar los vamos a identificar con mayor lujo de detalles en una tomografía axial computarizada. Aquí tenemos intralobulillar, engrosamiento en la cisura debido al engrosamiento intersticial subpleural, en panal de abeja, fíjense, o en empedrado, que es importante el compromiso de esta fibrosis. Por eso este paciente, cuando se compromete el espacio alveolo intersticial, este paciente obviamente no puede respirar y necesita de oxígeno. Hay otra clasificación, ¿no? Eso es solo para que conozcan, ¿no? Este engrosamiento interlobular reticular puede ser irregular, puede ser liso o puede ser nodular, ¿sí? Esto nos sirve. Hacer esta clasificación nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales en el sentido de ver qué intersticiopatía se está tratando, ¿sí? Si tiene un patrón reticular irregular y es en panal de abeja, entonces yo puedo sospechar de sarcoidosis, asbestosis o una neumonía intersticial usual. Si se trata de un patrón reticular liso, puedo identificar dos, engrosamiento septal y en vidrio despulido. Si es en un engrosamiento septal, puede ser un tumor linfangítico, edema pulmonar, hemorragia, amiloidosis y fibrosis. De acuerdo a la clínica que se asocia a mi paciente, yo puedo hacer mi diagnóstico. Vidrio despulido, patrón en pavimentación, ¿no? Generalmente me da también infecciones, COVID, por ejemplo, en vidrio despulido. O si está asociado a otro tipo de patrón, me va a servir para el diagnóstico de intersticiopatías. Nodular. Se presenta en tumor linfangítico, sarcoidosis, neumonía intersticial linfoidea, amiloidosis, ¿no? Entonces, como les decía, cada patología, ¿sí? Sobre todo aquellas que están asociadas a patología reumatológica o la fibrosis pulmonar idiopática, tiene estas características tomográficas. Fíjense, NEW, una neumonía intersticial usual, se caracteriza, solo voy a leer uno para darles ejemplo, un predominio subpleural y basal de distribución que a menudo es heterogénea, puede darnos un patrón en panal de abeja con o sin bronquiectasias por tracción periféricas o bronquiolectasias. Este tipo de patrones, si mi clínica se asocia a esto, entonces y no hay causa aparente que esté condicionando esa fibrosis pulmonar, lo más probable es que se trate de una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo se ve el panal de abeja? Fíjense. Importante destrucción del parénquima pulmonar, macroscópicamente, tal cual, histológicamente. ¿Con qué me relaciono? Panal de abeja. Son espacios aéreos quísticos agrupados en una hilera. Fíjense aquí, en esta imagen. Estas imágenes son los espacios aéreos quísticos que pueden estar uno tras otro, como dice aquí, en una hilera o en varias de ellas.
Tiene un diámetro de aproximadamente entre 3 a 10 milímetros. La localización es subpleural cuando se trata de panal de abeja, con paredes bien definidas, bien redondas, fíjense, bien nítidas, bien circunscritas, alineado uno junto al otro, uno junto al otro. Entonces, ustedes tienen un panel de abeja y ya saben cómo decir, ¿no? Ah, esto es panal de abeja porque están en hileras, se encuentran a nivel subpleural, miden alrededor de 3 a 10 milímetros, no duden, ¿sí? O en empedrado. Luego tenemos aquí imágenes también en panal de abejas que están dispuestas en una hilera y aquí en varias hileras. Ya sabemos entonces diagnosticar un patrón quístico. Igual, ¿no? Lo mismo. 3 a 10 milímetros, subpleural. Esto es para ver la característica de aquel paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática de causa desconocida. Una de sus características es encontrar este tipo de patrón en panal de abejas o propela, ¿no? Ya hemos visto este patrón, ya hemos visto este patrón nodular. Tenemos las imágenes en vidrio deslustrado. ¿A qué se debe esta imagen en vidrio deslustrado? Es un tenue aumento de la densidad pulmonar de distribución a menudo geográfica que no borra las estructuras vasculares adyacentes. Miren, no borra. Se mantienen ahí. Esa es la característica de la imagen en vidrio deslustrado. Es un patrón inespecífico porque también se presenta en enfermedades virales, tanto influenza como COVID, entonces es inespecífico. Seguimos con las imágenes de consolidación ya en estadios avanzados. Igual, ¿no? Tenemos en empedrado o en panal de abeja, lo mismo. Vamos a abarcar una de las enfermedades más frecuentes que nosotros tenemos, que también ya le hemos visto, pero actualmente la silicosis nosotros se clasifica de la siguiente manera y tenemos que diagnosticarla. En una enfermedad crónica simple, crónica complicada, que ya llega a fibrosis pulmonar intersticial, que puede ser una fibrosis pulmonar acelerada o aguda. El tiempo de exposición es muy importante, tanto en la crónica simple como complicada, son de 10 años. Los nódulos que nosotros vamos a encontrar en la simple son nódulos menos de 10 milímetros, ¿no? Y no tiene síntomas y la función pulmonar está conservada. La complicada, más de 10 años, ya empieza a formar masas silicóticas, donde estas masas son mayor a 1 centímetro. Ya presenta este paciente disnea y tos generalmente no productiva. ¿Hay alteración en las pruebas de función respiratoria? Sí, podemos ver un síndrome ventilatorio restrictivo con una gravedad variable. ¿Puede llegar a una fibrosis pulmonar? Sí, cuando se asocia un patrón retículo nodular. Existe disnea, tos y obviamente existe alteración restrictiva y ya aquí se manifiesta disminución o alteración a nivel de la difusión. Y la acelerada, que es de 5 a 10 años de exposición, hay nódulos y masas y existe ya deterioro tanto de la espirometría como de la difusión. La aguda, que es una exposición menor a 5 años. ¿Por qué se da la aguda? Esto debido a la idiosincrasia. Cada uno de nosotros respondemos de manera diferente a diferentes estímulos, ¿no? Pero otro detalle, hay que ver ese paciente si he trabajado menos de 5 años, pero he hecho turno mañana, tarde, noche, sábados y domingos. Entonces hay que ver esa exposición al polvo inorgánico. Hay un patrón acinar bilateral similar al de la proteína celular. La disnea ya es de reposo y obviamente las pruebas de función respiratoria van a estar comprometidas. ¿Qué exploración? ¿Se acuerdan el algoritmo? Era tomográfico y luego es pruebas de función respiratoria. Dentro de las pruebas de función respiratoria tenemos a la espirometría. La espirometría me puede dar un patrón
obstructivo, un patrón restrictivo. Generalmente el patrón ventilatorio restrictivo se va a presentar en la fibrosis pulmonar idiopática y en la neumonía intersticial, tanto usual como no específica. En el patrón obstructivo, ¿sí? Ya sea leve, moderado, severo, muy severo, generalmente se presenta en la neumonitis por hipersensibilidad, en la sarcoidosis, en la neumonía eosinofílica, en la histocitosis de células de Langerhans, en la bronquiolitis obliterante. Entonces, a tomar en cuenta. Alteración en la difusión en la prueba del dióxido de carbono, la fibrosis pulmonar idiopática, todo tipo de intersticiopatías. Antes de pasar al siguiente punto, puede ser en estadios iniciales, donde tu paciente todavía no presente disnea de esfuerzo, está tranquilo cuando está en reposo, que todas las pruebas funcionales como la difusión, sobre todo la espirometría, salgan normales. ¿Sí? Puede ser. Pero la primera prueba que se altera, aún en pacientes que tienen tomografías con muy poco compromiso intersticial, la primera prueba en alterarse es la prueba de difusión. Porque recordemos, fisiológicamente, corazón y pulmón trabajan juntos. Si el pulmón falla, ¿quién tiene que compensarlo? El corazón y viceversa. Entonces, cuando hay lesión inicial, nosotros no nos podemos dar cuenta, se satura bien, no hay disnea de esfuerzo, pero el paciente se sigue quejando de disnea, entonces muy probablemente esté compensando corazón, ¿no? Latiendo más rápido para satisfacer las demandas de oxígeno. Aquí la prueba que se puede alterar es la prueba de difusión del SO. ¿Entendido? Esto ya a nivel del volumen residual pulmonar, que te lo mide la pletismografía, que también puedes hacer en los pacientes con fibrosis pulmonar. Existe otro procedimiento, otro método diagnóstico que se encontraba en el algoritmo, luego de las pruebas de función respiratoria, como aquí nos falta la prueba de caminata, que es se mide la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, en un paciente que camina en llano, sobre todo en aquellos pacientes que persisten con sintomatología, se reposan tranquilos, pero ellos indican que cuando realizan algún esfuerzo físico y empiezan a desaturar, tenemos que hacer la prueba de caminata. Y no llegó a mi diagnóstico, entonces, pero mi paciente sigue con las molestias. Tengo que hacer un lavado broncoalveolar. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene? Identificar la celularidad y nos da un posible diagnóstico, ¿no? Nos da las características también físicas del líquido. Por ejemplo, si este lavado broncoalveolar tiene agua, es como agua de sandía, que no aclara, quiere decir que los macrófagos están cargados de hemosiderina, ¿no? Y muy probablemente se trate de una hemorragia alveolar. Líquidos lechosos, macrófagos con material hialino globular extracelular, la tensión PAS, muy probablemente se trate de una proteína alveolar. Líquido claro, eosinófilos mayor a 25%, neumonía eosinofílica. Si es un líquido claro, pero los linfocitos están más del 40%, se trata muy probablemente de una neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, para realizar una fibrobroncoscopía y obtener un lavado broncoalveolar, hay criterios. No en todos los pacientes se realiza. Obviamente, en aquel paciente que tenga zonas extensas de fibrosis como en panal de abejas, no voy a realizar este procedimiento porque es un riesgo para él. Pero si no se identifica el tipo de fibrosis, no tengo la obligación de, pues, realizar este estudio. Una de las patologías que también se puede diagnosticar con el lavado broncoalveolar es la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad. Esto con el porcentaje de linfocitos T, CD4 y CD8. Existe un índice.
que nos hace sospechar. Si el índice de CD4 sobre CD8 es mayor a 2, pensamos en sarcoidosis. Si es menor a 1, en neumonitis por hipersensibilidad. Neutro. Según el lavado broncoalveolar me sirve para de causa poco específico, poco conocida. También para hacer el estudio mineralógico, como les decía. ¿Y quién me va a decir si se trata de una fibrosis pulmonar y qué tipo de fibrosis pulmonar? Sí o sí, una biopsia, ¿no? Sí o sí, una biopsia. Y puede ser una biopsia transbronquial por fibrobroncoscopía o puede serse una biopsia pulmonar quirúrgica, ¿sí? Ya sea por videoroscopía o toracoscopía. Pero hay criterios para esto, ¿no? Pero es bueno que lo conozcan. Entonces, el diagnóstico 100% que me va a identificar el patrón intersticial específico es el estudio anatomopatológico. Obviamente, el patólogo tiene que tener experiencia en este tipo de diagnóstico. No todos los patólogos hacen este diagnóstico de intersticiopatías. Se tiene que especializar en este tipo de patología. Tenemos otras exploraciones, pruebas cutáneas para identificar el antígeno sospechoso en caso de la neumonitis por hipersensibilidad, la prueba de broncoprovocación específica, ¿no? Entonces, como habrán podido ver hasta el momento, el diagnóstico no solo lo hace el neumólogo, intervienen también otro tipo de especialidades. Es un manejo multidisciplinario. Llega el paciente al neumólogo, ¿sí? Por la sintomatología, pero el neumólogo en lo que es EPID tiene que trabajar en equipo con el radiólogo que nos va a identificar el tipo de patrón que tiene esa fibrosis pulmonar y el reumatólogo que nos va a decir si efectivamente es una enfermedad reumatológica y tenemos que tratar de la siguiente forma. Tiene que haber un patólogo entrenado en intersticiopatías para el diagnóstico de una EPID. Y tiene que haber un fibrobroncoscopista que nos ayude con el lavado broncoalveolar. Entonces, el diagnóstico correcto de la enfermedad pulmonar intersticial difusa necesita de un trabajo en equipo y alta experiencia para el diagnóstico de intersticiopatías. No se olviden, no es tan sencillo como diagnosticar una neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué yo hago? En el tratamiento tengo que valorar primero el estadio de la enfermedad. No va a ser lo mismo tratar un estadio inicial que tratar ya una fibrosis establecida, donde ya hay compromiso a pico basal, todo comprometido parénquima pulmonar. Los factores pronósticos y comorbilidades que tiene mi paciente. Tengo que considerar el tratamiento antifibrótico del cual se dispone en nuestro medio. Evitar las causas agravantes de la enfermedad, como ser reflujo gastroesofágico, infecciones respiratorias, hipertensión pulmonar. ¿A qué me refiero con esto? Es un paciente que ya tiene patología pulmonar y hablamos de fibrosis y estamos hablando de un paciente que va a requerir seguimiento crónico por el neumólogo. Entonces, tengo que evitar de que se infecte porque la mortalidad se eleva en el caso de un paciente con fibrosis pulmonar. Tratar los síntomas que le molestan, como ser la disnea de esfuerzo, los accesos de tos no productiva, que son los que disminuyen la calidad de vida del paciente, porque va a estar sedentario, va a estar dependiente de oxígeno. Es muy mal, ¿no? Porque se deprimen los pacientes. Y en esta tablita me olvido colocar al psicólogo, a cuidados paliativos. Una vez que el paciente es diagnosticado de fibrosis pulmonar, se le tiene que informar de su diagnóstico y el pronóstico. El pronóstico de sobrevida de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, es de 3 a 5 años. El riesgo de que fallezca por algún grado de complicaciones como infecciones, neumonías, ya sea por COVID, influenza o una neumonía bacteriana,
pues es alto, ¿sí? O informarles que el tratamiento puede ir bien como puede ir mal. Y obviamente el riesgo de que fallezca antes también es elevado. Aquí me faltan esas dos unidades muy importantes al momento de diagnóstico de pacientes con fibrosis pulmonar, porque muchos se deprimen, ¿no? Se ponen muy ansiosos. Tratar los síntomas, principalmente la tos y la disnea, que es lo que más le molesta al paciente y lo que disminuye su calidad de vida. Tener siempre presente trasplante pulmonar en casos que cumplan criterios y ofrecer terapia paliativa al final de la enfermedad. Lo que les decía. Actualmente el enfoque terapéutico de la fibrosis pulmonar idiopática pues ha cambiado, ¿no? Hasta hace 2, 3 años atrás no se tenía 100% claro si servían medicamentos antifibróticos. Actualmente, el único tratamiento que te puede frenar la fibrosis, pero no hacerla desaparecer, ya la que tiene el paciente, es los antifibróticos. Y dentro de estos antifibróticos está la perferidona y el nintedanib. Ahora, hay varios estudios que se han hecho tratando de buscar el tratamiento ideal. Tenemos el estudio NAC, en el que se utilizaba, no significa neumonía adquirida en la comunidad, por si acaso, es el estudio NAC, se lo ha puesto así porque utilizaba la N-acetilcisteína, que antes se decía que funcionaba como un inhibidor de radicales libres, antioxidante potente, ¿no? Pero se utilizaba altas dosis, alrededor de 600 miligramos cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Qué es lo que hacía? Aumentaba la síntesis de glutatión, medidor antioxidante y disminuía la fibrosis. Pero no es cierto. Luego se utilizaban corticoides asociados a la acetilcisteína y también inmunomoduladores como la cetioprina en el estudio Pater. Pero que se ha visto que el tiempo de sobrevida de estos pacientes de pronóstico no cambiaba, ¿no? Igual tenían a fallecer en 3 a 5 años. Eso en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, que se utiliza antifibróticos. En el caso de una neumonitis por hipersensibilidad, si se la diagnostica, pues el tratamiento consiste en dar corticoides, ¿no? Formas agudas y crónicas, dosis de 30 miligramos día, ya que dan lugar a una mejoría funcional del cuadro clínico, sobre todo prednisona. En el caso de las neumoconiosis, broncodilatadores, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía, un estudio que ha sido Capacity, en el que se utiliza perferidona. ¿Y lo que es la perferidona? Es un antiinflamatorio y antifibrosante que inhibe la proliferación de fibroblastos y síntesis de proteínas profibrogénicas y citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo malo de la perferidona? Que se utilizan altas dosis, miren, 2.500 más o menos miligramos al día. Entonces, el tratamiento para una semana cuesta alrededor de 6.000 bolivianos. Es muy caro. Y sostenerlo, muy raro es el paciente que lo sostiene, porque es tratamiento de por vida. ¿Qué es lo que hace? La perferidona reduce la progresión de la enfermedad en un 30% de los casos, disminuye en un 30% la caída del volumen de la capacidad vital forzada. Las dosis son altas que requieren, pero bueno. Luego tenemos al nintedanib, también conocido como OFEP. Es un medicamento que se utiliza para también tratar la fibrosis pulmonar, es un poderoso inhibidor de la tirosina quinasa, actúa sobre los receptores de crecimiento endotelial vascular, plaquetario y fibroblástico. Esto en el estudio Tomorrow, que actualmente son las dos opciones de tratamiento que tenemos. Disminuye también la caída de la capacidad vital forzada, disminuye el número de exacerbaciones, mejora la calidad de vida, hace que ese paciente no esté sedentario. Tenemos otros, aquí van la modalidad de los tratamientos que han ido evolucionando en el transcurso de estos años, pero los únicos dos que tenemos seguros son el nintedanib y la perferidona. Paciente con fibrosis pulmonar y cuya saturación es menos del 85% o presenta desaturación en la prueba de caminata a los 6 minutos,
se tiene que indicar oxígeno domiciliario, ¿no? O como dice aquí, hipoxemia en reposo menos del 85%, tiene que indicarse oxígeno domiciliario. Y esto es permanente, ¿no? Para evitar complicaciones como la hipertensión arterial pulmonar que desencadena en pacientes con fibrosis pulmonar que deteriora aún más su calidad de vida. Trasplante pulmonar es el único tratamiento para la fibrosis pulmonar en estadios evolucionados que ocasiona una importante mejoría funcional e incremento de la supervivencia. Al primer año del 74%, 5 años, 45% y 22% a los 10 años, ¿no? Entonces, pero lastimosamente no contamos aquí en Bolivia. La rehabilitación respiratoria, ¿es importante? Sí. ¿Qué te da lugar a hacer fisioterapia respiratoria? Tu paciente con fibrosis pulmonar. Obviamente es irreversible, ¿no? Pero te ayuda a mejorar la disnea de esfuerzo. Te ayuda a mejorar la distancia recorrida en la prueba de marcha de los 6 minutos. Ayuda al paciente a que no sea tan dependiente, ¿no? A que pueda vestirse solo, que vaya al baño solo. Esa disnea que tanto lo molesta, por lo menos que mejore en algo con la fisioterapia respiratoria. Mejora la calidad de vida. Terapia celular higiénica. Actualmente tanto la terapia celular como la terapia higiénica, pues sobre todo para fibrosis pulmonar idiopática, están en estudios experimentales, ¿no? Todavía no hay nada concluido, ningún tratamiento que pueda revertir ese tipo de lesiones tan importantes que crea la fibrosis pulmonar. Un importante pilar en nuestro paciente con fibrosis pulmonar es cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque cuidados paliativos va a ver la gravedad de estos síntomas. ¿Cuán grave está para poder dar medidas antidisnea? ¿Cuáles son esas? Es lo que más le molesta al paciente, es alzar la mano y ya siente fatiga, o levantarse de su cama y ya siente fatiga, o la tos nocturna, ¿no? Para la tos nocturna, para evitar de que esté tosiendo a cada rato, que le dificulta conciliar el sueño, entonces, ¿qué es lo que se le da o se le medica? Codeína, antitusígenos. ¿Qué es lo malo con la codeína? Que condiciona estreñimiento. Entonces tienes que ir probando codeína o dextrometorfano o ir combinando a ambos. Pero si aún así, pese a los antitusígenos, persiste con la tos, entonces se llega a opiáceos como la morfina, ¿sí? Para controlar la disnea, actualmente, como medida antidisnea, se utilizan corticoides a dosis bajas, ¿sí? Para mejorar esta disnea de esfuerzo que presenta el paciente, inclusive otro tipo de tratamiento paliativo con metadona, ¿no? Pero a veces todos los esfuerzos son, bueno, no son buenos, porque la fibrosis está ahí y ese pulmón entra en defensa, ¿no? Y lo más terrible es ver que el pronóstico no es malo en estos pacientes. Hay otros ensayos que se han visto que existe mejoría en un mayor porcentaje en aquellos pacientes que utilizan talidomida, pero los efectos colaterales son los que no dejan que utilicemos muy frecuentemente la talidomida. Dosis bajas de morfina que pueden mejorar tanto la sensación de disnea como la tos persistente. Entonces, ya, con esto acabo, que son los 10 mandamientos de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Lean, ¿cuál es el primer mandamiento? Fabricio, ¿dónde estás? Aquí presente, doctora. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice referir al neumólogo. Segundo mandamiento. Referir al neumólogo. Tercer mandamiento. Referir al neumólogo. Diana, ¿dónde estás? Diana, sí, ¿no? ¿Dónde está la Diana? No está, se duerme. Bueno, y se repite. Sexto, séptimo, octavo,
noveno mandamiento, referir al neumólogo. Y décimo mandamiento, referir al neumólogo. Entonces, no se olviden. ¿Qué tienen que hacer? Referir al neumólogo. Hablar de fibrosis pulmonar es terrible, porque el pronóstico de tus pacientes no es tan bueno, y menos si no tienes a disposición medicamentos para utilizar como antifibróticos, Perfidona, Nintedanib. Hay en Santa Cruz, los traen de la India, pero igual, ¿no? Tal vez cambiar de residencia por la altura, que también exacerba la disnea, sería una buena medida, cambiar de residencia por la altura geográfica. Sin embargo, el pronóstico pues sigue siendo el mismo, 3 a 5 años, en el mejor de los casos. Quienes tienen un pronóstico relativamente mejor son los pacientes con neumoconiosis, obviamente viendo el grado de compromiso pulmonar que tienen, porque estos pacientes mueren conscientes. Listo. Preguntas, dudas. Nos hemos pasado un poquito, 16 minutos más. Es un tema amplio, pero que tienen que conocer, ¿no? Paciente con sospecha, con disnea y tos no productiva, más de 6 meses, tienen que buscar patología. Y una de estas patologías es fibrosis pulmonar. Dime, doctora Aguilar Valentina Montserrat. Doctora, buenas noches. Una consulta. En el EPID, ustedes comentaban la teórica que puede llegar a confundirse con bronquiectasis. Igual puede presentar No, puede estar hemoptisis. asociadas. Ya, puede estar Puede estar asociada. asociadas. Porque si ¿te acuerdas en la fisiopatología mencionábamos que existe alteración en la arquitectura pulmonar, ¿verdad? Y obviamente esta alteración en la arquitectura va a ocasionar tracción de los bronquios. Y si lo han debido ver como causa extrínseca de las bronquiectasias, enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, asma y fibrosis pulmonar. Es como si jalara el bronquio. Aquí está el bronquio y este intersticio, que hemos dicho que hay 4, jala la estructura, ya no la mantiene rectita. Este bronquio cilíndrico regular la compromete, la distorsiona. Entonces puede estar asociado. Y obviamente si tiene bronquiectasias, el riesgo de que tenga sangrado pulmonar está ahí. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda más? Muy bien, doctores. Ahí terminamos. A ver, ¿quién es Fabricio? Question. Doctora, una pregunta. Usted mencionaba que para el diagnóstico de la fibrosis es netamente con biopsia. ¿No hay otro método de diagnóstico? En el algoritmo, el 100% te lo tiene que dar una biopsia. ¿Qué es lo malo? Que la mayoría de los patólogos no están entrenados en intersticiopatías. El diagnóstico es multidisciplinario, como les decía. Patrón radiológico y pruebas de función respiratoria. Dentro de esas pruebas de función respiratoria está la espirometría, la prueba de difusión y pletismografía. Generalmente los 2 primeros. Asocia, porque la mayoría de las veces no se puede realizar un estudio anatomopatológico, sería lo ideal, ¿de acuerdo? Pero si tengo mi patrón radiológico y mis pruebas de función respiratoria, yo ya puedo hacer el diagnóstico. ¿Entendido, Fabricio? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta más? Fabricio, eres de mi grupo, ¿no? Sí, sí, doctora. Tenías cabello largo.
Hace tiempo, doctor. Sigues con tu foto. Muy bien, preguntas. Como dice la última diapositiva, sospechan de fibrosis, le piden tomografía, confirma el patrón o no existe mejoría de sus síntomas una vez tratados con lo que le den ustedes. Refieran al neumólogo. Porque tenemos que hacer un manejo como para el tratamiento, dependiendo del tipo de fibrosis que sea. Muy bien, doctores, que les vaya muy bien, éxitos. Espero verlos en la residencia, en el internado, que les vaya muy bien en su examen del viernes. Muchísimas Conmigo nos gracias, vemos. Buenas noches. doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.